Hoy te voy a mostrar cómo transformar cualquier mar de información, por caótico que parezca, en contenido claro, útil y navegable en apenas un minuto, con dos herramientas gratuitas. ¿Para qué te servirá esto? Para aprender rápido sobre cualquier tema nuevo o para investigar fuentes para cualquier trabajo. Todo mientras navegas libremente por tu navegador. ¡Dentro vídeo! En el vídeo de hoy os traigo un tutorial completo donde os voy a explicar un flujo de trabajo que os va a permitir exprimir al máximo dos de las herramientas de inteligencia artificial que podemos utilizar de un modo completamente gratuito más interesantes a día de hoy. Una de estas herramientas es un viejo conocido aquí en el canal como es NotebookLM y la otra es una incorporación más reciente como es el navegador Comet de Perplexity, que ya lo han liberado para que lo puedan usar todos los usuarios y que además os explicaré cómo podéis acceder a una cuenta Pro gratis durante todo un año para que le podáis sacar el máximo partido. De modo que vamos a empezar explicando qué es Comet y luego vamos a ver cómo podemos combinar las funciones de Comet con las funciones de NotebookLM para realizar trabajo de un modo mucho más ágil. Especialmente interesante si debéis recabar información de diferentes fuentes. Y es que hoy, literalmente, vamos a poner orden en el caos. Y es que muchas veces cuando realizamos una investigación sobre cualquier tema, abrimos múltiples pestañas de diferentes fuentes que nos convendría agruparlas, compararlas, extraer la información más relevante, organizarla y luego llevarla a un sistema que nos permita convertir toda esa información en las piezas de contenido de información que realmente son necesarias para nosotros. Y justo esto es lo que vamos a ver a continuación. Pero lo primero es presentar esta herramienta nueva, el navegador Comet de Perplexity, que esencialmente es un navegador con funciones agénticas de inteligencia artificial. Es decir, que según la petición que le hagamos podrá abrir nuevas pestañas o hacer acciones concretas dentro de pestañas que ya estén abiertas, como por ejemplo completar un documento de Google Docs o enviar un correo electrónico. Este navegador, nada más abrirlo, pues luce de esta manera. Es como llegar a la página de Perplexity donde podríamos hacer búsquedas de un modo convencional. Es decir, en esta página lo que le podríamos preguntar es lo siguiente: ¿cuál es el mejor restaurante libanés de Barcelona? Y al enviárselo, pues realizaría una búsqueda con inteligencia artificial, consultando diferentes fuentes, y a partir de aquí nos presentaría el resultado con una estética y una usabilidad que a mí me parece bastante interesante. No solo la pestaña principal, sino en este caso, por ejemplo, la pestaña de lugares nos presenta este mapa donde podríamos identificar cuáles nos quedan más cerca de un modo muy rápido. Pero esto sería esencialmente cómo acceder a Perplexity, a la página de Perplexity y realizar búsquedas. Lo que estáis viendo lo estoy haciendo con Perplexity Pro, pero como ya os he dicho, no os preocupéis porque podéis acceder de un modo gratuito durante un año a la suscripción de Perplexity Pro que está valorada en 200 €. Y esto os lo explico un poco más adelante. Sí que es verdad que con esta suscripción, además de todo lo que os explicaré hoy, pues podéis acceder a modelos de última generación como el Claude Sonnet 4.5, el GPT-5, el Gemini 2.5 Pro o el Grok 4, por lo que merece bastante la pena. Pero lo interesante, como os decía, no es tanto el poder realizar búsquedas en Perplexity, que esto también lo podríamos hacer en Chrome, sino esta función de asistente que incluye funciones agénticas, es decir, que le permite abrir y cerrar pestañas y realizar acciones dentro de estas pestañas según nosotros necesitemos. Aquí como disclaimer voy a decir que para acciones complejas tarda demasiado en completarlas y muchas veces nos saldrá más a cuenta hacerlas nosotros. Pero para acciones muy directas, como las que vamos a ver en este tutorial, realmente es una herramienta muy útil. Y antes de saltar al tutorial, vamos a realizar una tarea básica para que os familiaricéis con el uso de este asistente. Imaginaos que estáis navegando por internet y que accedéis a mi página web y queréis información sobre mis cursos, pero no queréis leeros toda la información que hay en la web. Pues lo que podríais hacer es simplemente llamar al asistente y pedirle algo como esto. Navega por la página web que está abierta en la pestaña actual, identifica los enlaces donde están las fichas de los diferentes cursos, accede a ellos y hazme una tabla resumen. Se lo envío y fijaros cómo trabaja de un modo un poco distinto a lo que haría ChatGPT o Gemini. Empieza revisando la fuente. Esto es cuando se pone con este marco azul, significa que está haciendo tareas dentro de la propia pestaña. Accede a uno de los cursos, ahora identifica el segundo curso y accede al segundo curso, del que también extraerá información, y una vez hecho, pues hará el resumen detallado y me lo incluirá dentro de una tabla donde debería haber, en este caso, dos cursos, que es una tabla bastante extensa, como podéis ver aquí, con bastantes columnas, y también un resumen con toda la información interesante y destacada de cara a tomar una decisión.
Y no solo esto, si lo quiero ver más grande, le podría dar aquí arriba, abrir en una pestaña y podría ver esta respuesta a pantalla completa. Aquí podría ver cómo la tabla que me ha hecho identifica el curso, la duración, el nivel, el acceso, el precio, los diferentes módulos de lecciones, si cuenta o no con recursos adicionales, y si desplazamos un poco más, pues la descripción, el temario principal, el profesor y los extras que incluye. Y aquí debajo, pues, el resto de información. Pues bien, esto lo hemos hecho con una sola página web, pero lo interesante es que lo podemos hacer a la vez para todas las pestañas que tengamos abiertas en el navegador. Y esto lo hace súper potente. Y para demostrarlo, vamos a hacer un ejemplo que facilita un montón la creación de contenido, bien sea para redes sociales o bien sea, por ejemplo, para el blog de una página web. Por cierto, si estás pensando en lanzar tu web o e-commerce y no sabes por dónde empezar, esto te interesa. Con Hostinger puedes crear toda tu página web con inteligencia artificial. Solo escribes qué tipo de sitio quieres, para qué lo necesitas y en segundos tienes una web completa. Te lo genera todo, la página de portada, productos, tienda, reseñas sobre nosotros y página de contacto. Y puedes editarlo con un builder súper intuitivo. Con el plan Premium puedes crear hasta 25 páginas web, desde solo 2,33 € al mes. Y si necesitas vender productos o servicios, el plan Business te permite crear hasta 50 proyectos e-commerce por solo 3,41 € al mes. Además, por ser patrocinador de este canal, Hostinger te regala un 10% de descuento. Solo entra en el enlace de la descripción, elige tu plan y verás el cupón aplicado. Tu web lista en minutos, con diseño profesional y tienda integrada, sin programar y sin complicarte. Entra ya y pruébalo. Y para demostrarlo, lo mejor será pasar al ejemplo del tutorial. Imaginaros que estáis investigando algún tema en Internet y la cosa se os ha desmadrado un poco. Habéis empezado a abrir diferentes pestañas en el navegador de diferentes fuentes, como pueden ser X, puede ser YouTube o puede ser LinkedIn, y que ahora debes extraer la información que te ha parecido relevante de todas estas fuentes de un modo mínimamente ordenado para que luego puedas trabajar con ellas. Evidentemente, repasar toda esta cantidad de pestañas es un trabajo que si lo haces a mano, incluso aunque sea copiar, pegar y enviarlo a ChatGPT, es bastante laborioso. Por lo que podemos hacer es trabajar con el asistente de Comet. Y lo primero que le podemos pedir es que actúe sobre todas las pestañas agrupándolas según fuente. Simplemente le pido esto, que agrupe las pestañas según fuente, y fijaros cómo automáticamente me ha generado estos tres grupos. Un grupo para X Twitter, que aquí puedo cerrar, un grupo para YouTube con 3 vídeos abiertos y un grupo para post de LinkedIn con 4 pestañas adicionales. Y lo interesante es que ahora puedo trabajar con cada uno de estos grupos para pedirle a la inteligencia artificial de Comet que haga algo específicamente con cada uno de ellos. Podemos empezar por orden, por ejemplo, con los posts de X, por lo que puedo pedirle algo como esto. Revisa todas las pestañas del grupo Twitter y sin navegar más en profundidad, hazme un resumen ordenado de todas y cada una de ellas. Y cuando le envío esto, fijaros qué sucede. Identifica el grupo Twitter, que es el dorado, identifica todas las pestañas que lo componen, y una vez hecho, fijaros cómo nos da, o nos debería dar, un total de 6 novedades. La de la actualización de Seedream, correcto. La de Rajan Patel, que es esta de aquí, que es el hecho de que Nano Banana llega a Google Lens, por lo que también podemos ver que es correcta. La del Google Workspace, que incorporan Google Bits en los slides, por lo que también es correcta. Que Google AI Studio permite el dictado por voz, también es correcta. La actualización de Stitch de Google y finalmente esta mejora en los modelos de reconocimiento de voz, que sería este último de aquí. Por lo que hemos obtenido un resumen de 6 pestañas en apenas unos segundos de un modo muy rápido después de categorizarlas correctamente. Y lo bueno es que ahora podemos seguir trabajando con los otros grupos, con el grupo de YouTube y de LinkedIn. Por lo que le vamos a pedir más o menos lo mismo. Ahora nos vamos a ir al grupo de YouTube y le vamos a pedir lo siguiente. En YouTube tenemos estos 3 vídeos, la actualización de Codex por parte de OpenAI, tenemos novedades sobre Gemini 3.0 y finalmente esta nueva actualización de Notebook LM. Por lo que le vamos a pedir es lo siguiente. Ahora navega por las pestañas del grupo YouTube, analiza la transcripción de todos y cada uno de los vídeos y hazme un resumen en español de cada uno de ellos, incluyendo dentro del resumen marcas de tiempo para encontrar el contexto al que hace referencia. Y se lo enviamos. Fijaros cómo ahora está leyendo el grupo YouTube
empieza a trabajar en todas y cada una de estas páginas. Aquí podéis ver cómo abre el navegador y si clicamos aquí podemos ver cómo está trabajando dentro de esta pestaña y que además podemos ver cómo lo está haciendo simultáneamente en las 3 pestañas que tiene abiertas. Esta sería la segunda y esta de aquí pues sería la tercera, por lo que es capaz de trabajar en paralelo. Y aquí podéis ver cómo Comet efectivamente ha sido capaz de identificar la transcripción de todos y cada uno de estos vídeos y hacer un resumen con las marcas de tiempo pertinentes. Aquí podéis ver el primero, el de Codex con GPT-5 de OpenAI, donde ha hecho todo el resumen con las marcas de tiempo, el de Gemini 3.0 Pro, el nuevo Checkpoint, que aquí podemos ver todas las demos que se muestran en ese vídeo, y finalmente sobre la nueva actualización de Notebook LM, donde ha hecho el resumen también correctamente. Por lo que lo último que nos quedaría es ver qué hacemos con las publicaciones de LinkedIn, por lo que le podríamos pedir algo como esto. Finalmente, revisa las pestañas del grupo LinkedIn y sin navegar en más profundidad, haz un resumen de todas y cada una de ellas. Y aquí podemos ver cómo Comet otra vez vuelve a entrar, pero no como simplemente un modelo de inteligencia artificial, sino accediendo realmente dentro de la publicación en cuestión. Y una vez hecho esto, pues podrá darme la información o el resumen de todas y cada una de ellas. Y aquí podéis ver cómo ha sido capaz de hacer el resumen de todas y cada una de estas publicaciones. Una que hace una reflexión sobre el vibe coding. En la siguiente vemos cómo David Hurtado reflexiona sobre la economía de servicios en la era de la inteligencia artificial. Y si vamos navegando, vemos que efectivamente estas son las publicaciones que yo quería analizar. Y lo interesante es que si no lo hacemos vía navegador, muy posiblemente ni ChatGPT ni Gemini hubiesen podido acceder al contenido de estas publicaciones, ya que muchas veces no está indexado correctamente o no forma parte de la información visible a los modelos cuando acceden a estas páginas. Por lo que ahora con el navegador de Comet podemos recopilar la información de cualquier pestaña que nosotros hayamos consultado previamente sin limitaciones. Y una vez hemos hecho esto, pues lo que podríamos hacer es compilar toda esta información. Pedirle algo como esto. Elabora un texto con toda la información recopilada hasta ahora en esta conversación con la información de los diferentes grupos. Y aquí podéis ver cómo de un modo casi inmediato me hace un resumen de toda la información. Aquí podemos ver la parte de Seedream, el Create Mode, el Google Workspace, bueno, los 6 tweets que teníamos abiertos. Del grupo de YouTube podemos ver cómo me hace el resumen de la información de los 3 vídeos y del grupo de LinkedIn, pues más de lo mismo. Me hace el resumen de todas las publicaciones. Con todo esto, yo lo que puedo hacer es incorporar esta información en un documento de Google Docs. Lo más cómodo, aunque se lo podríamos pedir a Comet, es simplemente copiar la respuesta o respuestas que nos interesen y abrir un documento de Google y pegar aquí pues la información que hemos ido recopilando. Y con esto ya tendríamos la información suficiente para empezar a trabajar con toda esta información que hemos recopilado en Notebook. Y una vez hemos recopilado toda la información, ya podemos ir a Notebook LM y apoyarnos en la técnica del segundo cerebro digital. Esta técnica os la expliqué en otro vídeo, un vídeo muy completo que os dejaré el enlace en la descripción por si luego queréis profundizar en ella. Pero esencialmente consiste en hacer uso del Context Engineering, es decir, de crear un contexto a base de documentos dentro de Notebook LM para, mediante la habilitación y deshabilitación de fuentes en cada momento, darle la información precisa para que haga o nos elabore los textos o documentos que nosotros necesitemos. De esta manera lo vamos a hacer mucho más sencillo. En este ejemplo, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos crear una serie de documentos, como son estos 4 que tengo preparados, donde en uno hay la información que he recopilado gracias a Comet, en otro hay un contexto que serían como las reglas para crear un contenido que sea persuasivo a la hora de, por ejemplo, vender servicios o formaciones de inteligencia artificial. En el siguiente hemos elaborado un contexto donde se da profundidad al estado actual de adopción e implementación de la inteligencia artificial en empresas. Y finalmente hay otro documento donde simplemente le proporciono unos cuantos ejemplos de publicaciones de LinkedIn que yo he realizado y que he escrito de mi propio puño y letra para que las tenga de referencia de estilo. Y todas estas fuentes lo que voy a hacer es simplemente añadirlas en un nuevo cuaderno de Notebook. Simplemente me voy a ir a crear cuaderno
Y como Notebook tiene vinculado nuestro Google Drive, simplemente vamos a acceder a él y vamos a incorporar estas 4 fuentes. Seleccionamos las 4 fuentes y le damos simplemente a insertar. Y con estas 4 fuentes seleccionadas, si yo por ejemplo quisiese crear más publicaciones de LinkedIn, lo único que tendría que hacer en este caso es seleccionar todas las fuentes y utilizar una función muy interesante como es la capacidad de crear informes personalizados. En esta opción le daríamos a Haz tu propia creación y le pondríamos el siguiente prompt. Actúa como un copywriter experto, tu objetivo es escribir publicaciones en LinkedIn en el estilo de los ejemplos proporcionados en el documento etiquetado como estilo. Para dar mayor contexto y entender el propósito final de las publicaciones, utiliza las publicaciones etiquetadas como contexto, donde se explica en detalle el estado actual de la adopción de la IA y cuáles son los dolores y expectativas de diferentes públicos objetivos. Apóyate en el playbook para crear publicaciones que se alineen a la perfección con este contexto. Eso sí, lo más importante es que respetes el estilo en cuanto a vocabulario, tono y estructura del archivo estilo. Tu objetivo final es escribir una publicación para cada uno de los temas o referencias identificadas en el archivo novedades IA, que es todo el contexto que hemos extraído de Comet. Y con esto hecho, simplemente le voy a dar a generar. Y obtendríamos como resultado final un documento como este, un documento que no es un informe, sino que realmente es una recopilación de publicaciones para LinkedIn basadas en los temas que había en el documento Novedades en Inteligencia Artificial y donde se respeta bastante bien el estilo de referencia que yo le había proporcionado. Y sobre todo se respeta la estructura. Fijaros, yo tengo esta tendencia a escribir un over default que termina con este emoticono para abajo de una extensión de como máximo unas 3 líneas y luego utilizar este tipo de listas apoyadas en este emoticono de aquí. Pues fijaros, este primer ejemplo, como tiene el over default de unas 3 líneas con el emoticono para abajo y una lista con este emoticono del tic positivo. Y aquí podríamos ver cómo ha ido creando diferentes publicaciones siguiendo esta estructura de un modo bastante preciso. Sobre todo el over default, que es un detalle que es bastante importante porque si esto no cuadra, pues sí que se tiene que reescribir bastante más. Lo interesante es que se ha respetado bien la estructura, el estilo pues se le tendría que pasar la podadora porque la inteligencia artificial para mí es demasiado verbosa y habría que corregir algunas cosas y la mayoría de temas pues están representados. Aquí podemos ver algunos de los temas que estaban en los tweets como el Create Mode en Lens que nos permite utilizar Nano Banana en la función Lens de Google, el dictado por voz en Google AI Studio, las variantes de prompts en Stitch y aquí podríamos ver cómo sigue con el siguiente tweet en esta publicación donde aborda el tema del modelo de Speech to Retrieval, que era este modelo que no solo reconoce la parte textual en una locución, sino también la intención y el tono y los matices con los que se dice algo. Pues de este modo podemos combinar ambas cosas, el hacer una investigación quizá un poco caótica, empezar a buscar por internet, ir abriendo pestañas y cuando ya tenemos seleccionadas las que nos interesen, dejar a la inteligencia artificial de Comet que agrupe, clasifique y extraiga la información más relevante y luego tener un repositorio en NotebookLM donde estén las instrucciones básicas para procesar esta información con un objetivo concreto. Y la verdad es que funciona muy, pero que muy bien. Y como os había dicho, podéis acceder a Perplexity Pro y, por lo tanto, a Comet con estas funciones del plan de suscripción de pago de un modo gratuito durante un año. Esto os lo explico en el siguiente vídeo. Y en el otro vídeo que estáis viendo están las instrucciones para crear vuestro segundo cerebro digital en NotebookLM. Nos vemos en el próximo vídeo.